Bienvenidos al canal de todos ustedes de Frente y Claro, donde analizamos la realidad del México de hoy con el tema autoritarismo de López en la construcción del Tren Maya. Y pregunto, ¿ese es su cambio prometido? La 4T de López y Morena siguen mostrando, además de ocurrencias, caprichos, reculaciones, negocios de familia, nepotismo y corrupción, también autoritarismo. ¿Qué prueba más clara y contundente que la ocurrencia de construir el Tren Maya, que ha tenido severas, no solamente críticas, sino oposición a que lo haga por todos los daños ecológicos y ambientales que tendrá y por el gasto oneroso que es contradictorio con su austeridad republicana que tanto pregona? Pero valiéndole un pepino partido por la mitad, López se aferra, como ha sido toda su vida, terco e irracional, y antes al contrario de evaluar, reflexionar y corregir si no es viable, esta fue su respuesta. El 21 de septiembre, en uno de sus tantos mítines de campaña, porque esos son realmente sus llamadas giras de trabajo, a grito abierto, como acostumbra hablar en esos mítines llenos de acarreados que los llevan obligados porque las utiliza para regalarles algo, escuchemos qué externó. Perseverante soy, muy terco. Aprovecho para decirles que llueva, truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya, lo quieran o no lo quieran. A López no le ha importado, ni ha tomado en cuenta las críticas sobre el Tren Maya por parte de organizaciones civiles, ambientalistas y algunas comunidades indígenas, y sigue atacando a quienes se oponen. Por ello afirmó en ese evento: son pocas las cosas que sobrevivieron al desfalco que hicieron los gobiernos anteriores, los cuales lideraron movimientos en contra de los mexicanos al intentar oponerse a que el gobierno federal actual cumpla con las promesas para los ciudadanos. Pero el capricho del Tren Maya empezó mal, mal sigue y mal terminará, porque está plagado de errores y mentiras, empezando porque lo anunció sin tener lo más básico e importante, un estudio de impacto ambiental. De igual manera, López afirmó el 14 de agosto del 2018 que no se talaría ni un solo árbol. Pero la realidad es que, de acuerdo a lo que se ha difundido, el Tren Maya en la península de Yucatán atravesará reservas de la biosfera amenazadas ya de por sí por plantaciones industriales de palma aceitera y soja, incendios forestales, tala ilegal y tráfico ilegal de especies animales y vegetales. Por ello, el trazado del Tren Maya debe revisarse, consultarse con pueblos indígenas y evitar su paso por las reservas de la biosfera. El tren recorrería 1,500 kilómetros por 5 estados de México y atravesaría parajes mexicanos de la selva maya, parte del mayor continuo del bosque tropical húmedo de Mesoamérica, cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental. El tren amenaza ecosistemas que garantizan refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos araña, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos. Estas especies necesitan de grandes territorios para desplazarse, alimentarse y reproducirse, lo que dificultará al dividir su hábitat en dos partes. No basta construir túneles o puentes para el paso de las especies animales o decir que se utilizarán los derechos de vía ya existentes para preservar la selva. La construcción del tren generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obras de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas, con graves repercusiones negativas. Los temas cruciales son las afectaciones a las poblaciones de flora, de fauna en áreas naturales protegidas y el efecto barrera que podría fragmentar los hábitats. Sus efectos en las poblaciones de flora, en su mayoría caoba y cedro, pondrían en riesgo el equilibrio ecológico. Además, puede propiciar el surgimiento de asentamientos irregulares en áreas forestales conservadas.
La ruta del Tren Maya involucra 8 áreas naturales protegidas de México: Parque Nacional Palenque en Chiapas, Área de Protección Cañal de Usumacinta en Tabasco, Reserva de la Biosfera en Calakmul, Campeche, Reserva de la Biosfera Los Petenes en Campeche, Área de Protección Yulum-Balam en Quintana Roo, Área de Protección Manglares de Nichupté en Quintana Roo, Reserva de la Biosfera Siancán en Quintana Roo y la Área de Protección Huamil en Quintana Roo. Con esta realidad de donde pasará el Tren Maya, ¿podemos creer que no se talará un solo árbol? De igual manera, y siguiendo con las mentiras, siempre afirmando López que costará poco y que no aumentará su costo como lo hacía la mafia del poder, pero resulta que desde que anunciaron el proyecto, en los primeros 6 meses, el monto solicitado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, para realizar los estudios de preinversión aumentó 710% al pasar de 120 a 972 millones de pesos. Y entre los factores de riesgo que ya se mencionan está el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas y personas, por lo que es necesario crear una estrategia de seguridad para sus empleados, contratistas y proveedores durante la ejecución. Así, la realidad de un proyecto anunciado con bombo y platillo, que sin iniciarse aún, ya sus costos crecen cada día, sin importarle eso a López, que aferrado a su ocurrencia, sigue terco, encaprichado y mostrando su autoritarismo en hacerlo. Finalmente, una gran duda, que es lo que nos surge: ¿es necesario este proyecto para México? E insisto en cuestionar, ¿para eso votaron por López y Morena? ¿Ese es su cambio prometido? Usted, que amablemente nos ve y escucha, ¿qué piensa? Agradeciéndole su atención, soy Carlos Águila Franco y los invito a suscribirse al canal para seguir analizando la realidad del México de hoy, deseándoles una excelente semana.